Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de La Vieja Guardia. Otro podcast de los que tanto os gusta, si no, no estaríais ahí. Y que hoy tenemos, la verdad, hoy es un día especial porque tenemos a Fran del core de la vieja, es un core ya curtido de La Vieja Guardia. Eh, Buenas. Bienvenido, Fran, otra vez. Mira, Y, ya, y tenemos a Juan Antonio Añel Cabanelas, que será nuestro invitado de hoy. Muy Bienvenido, bueno, Juan. muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado. Gracias por Casi, invitarme. Un placer. casi noche. Pues encantados de tenerte porque tenemos la verdad cantidad de cosas que hablar contigo, Bueno, eso, para eso, bien o para eso, mal. eso la gente no lo sabe decir. Esto yo lo escucho normalmente por las mañanas. Digo buenos días entonces a los que se levanten por la mañana. Ajá, también. Pues tenemos no solamente, tenemos el placer de tener un invitado es que sabe, es un aprendiz que sabe, y, y tenemos además que alguien que ha escrito un libro, bueno, hablaremos un poco más tarde de eso. Y además alguien que escucha nuestro podcast. Sí, Que sí, 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 eso, sí, 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 sí. Los últimos dos me han dado para mucha metralla para hoy, ¿eh? sí, Una pena que no esté Sergio, por cierto, respecto de eso. pues sí, es una pena, la verdad. Pero Sí, bueno, sí, sí, nosotros sí, somos sí. que somos mucho de invitar. De hecho, tenemos a uno en el Sí, punto no, de pero mira. es que hace dos podcasts dijo algo específicamente que va a hacer temblar el edificio hoy, entonces, pues ya está. Se libra, pero bueno. Pues ya está, pues sí, pues está el tema así. Somos mucho de reinvitar a la gente. Dices tú, Bueno, es porque no tenéis nuevos invitados. No es cierto, no es cierto. Tenemos una cola enorme. Pero bueno, si sabéis también a alguien que queráis invitar, podéis darnos el toque. Pero aparte de eso, nos gusta tener a gente que ya haya estado en el podcast y tenemos a alguien que va a sacar un videojuego en los próximos, no sabemos si semanas, meses, que ya ha estado en el podcast y que podría venir si él quiere, en las próximas semanas o meses. Veremos. Aparte de eso, vamos a leer un poco las noticias como hacemos siempre. La verdad que no ha habido esta semana, como es un poco reciente, pues aquí no tenemos gran cosa que comentar. Ahora, bueno, noticia últimamente que ha salido, no ha sido muy comentada en la comunidad, que es que ChatGPT puede ver y oír. Eso también seguramente lo oís en el telediario. Y ChatGPT ahora ve, oye y opina. Sobre todo opina de lo que ve y oye y de lo que le cuentan. Y bueno, no sé qué tal, así brevemente, ¿qué opináis está, de los avances en IA? está convergiendo con Alexa. Mm, sí, efectivamente, Alexa, Siri y Cortana, que empezó como un personaje de videojuego. No sé, Juan, ¿qué opinas de ChatGPT y sus progresos para entender el mundo? o sea, yo tengo ahí múltiples percepciones a día de hoy. Yo tengo que decir que soy un descreído de la IA, aunque la IA es el fundamento de todo lo que nos dedicamos aquí, en cierta forma, a día de hoy. Es decir, el CSIL, en el MIT, pues el laboratorio fue dado en los 60, es el laboratorio de inteligencia artificial, ya de aquella, sabrás tú qué inteligencia artificial había en los 60 en comparación con hoy. Y se empezó a poner mucho de moda hace unos años, sobre todo pues, aplicaciones científicas, que siempre vamos un poquito por delante y muchas cosas. Y era bastante escrito. Es decir, sigo creyendo que en el fondo es un poco de estadística con asteroides, en lo que a nuestro campo se refiere. Mucha gente, de hecho, es bastante escrita. Me pasó una cosa interesante. Bueno, las cosas que hago es ser editor de artículos científicos, de revistas científicas. Toda la borralla de modelos y demás que tiene que ver con el clima pasa a menudo por mis manos. Y me ha pasado hoy que alguien se ha negado a revisar un trabajo porque estaba basado en algoritmos de aprendizaje automático. Y eso quitaba peso a las ideas fundamentales en el fondo y demás. No, está dando buenos resultados. La verdad es que yo estoy muy sorprendido por cómo ha evolucionado. En nuestra área, pues, está permitiendo hacer cosas como aligerar cálculos, cosas que antes necesitaban mucho metal, digamos, muchos cores para salir adelante, con algoritmos de aprendizaje es capaz de inferirlo con mucho menos tiempo de cómputo, mucho menos capacidad de cómputo.
Bueno, después en otra área que sea más así la universitaria, pues yo qué sé. Yo estoy seguro, por ejemplo, sin necesidad de detectar más que mi simple experiencia, que uno de los últimos trabajos fin de máster que he dirigido estaba hecho por la inteligencia artificial más que por el alumno. Lo que pasa es que en este caso el profesor no era tonto y entonces le estuvo forzando ahí para que hiciese algo por su parte. Y desde el punto de vista de la enseñanza, pues está suponiendo retos, adaptación. Tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. No sé. A ver en qué nos da, mientras no nos salte Skynet o algo por el estilo. Yo estoy a tope con lo que acaba de decir Juan, de que al final los avances que estamos viendo de esta parte de la inteligencia artificial, no de la simbólica, sino más de la conexionista, al final es estadística con esteroides. Y si ves un poco las tripas de lo que se hace y tal, al final es eso. Aparte de cosas elementales como regresiones y tal, le vas metiendo capas de extracción encima, le vas metiendo cosas y haces cosas muy guays, eso es cierto, pero al final el fondo es un tema puramente matemático y que no deberíamos de perder de vista. Hay otra parte de Y todo en limitaciones serio, que tiene. Es pero decir, por ejemplo, yo he estado haciendo cosas últimamente, he utilizado pues ChatGPT para algunas cosas y demás. Claro, para cosas muy cutting edge, es decir, muy de última novedad, no te vale. Es decir, el entrenamiento de ChatGPT ahora mismo llega hasta 2021. Si estás intentando incorporar conocimiento de los últimos 2 años, están bastante más limitadas. Claro, es un proceso de aprendizaje y etiquetado y demás. Entonces, para ciertas cosas, pues también hay limitaciones desde ese punto de vista. Bueno, por anotar un par de cosas sí. más, incluso así voy a desorganizar un poco el orden de las noticias, pero una anécdota. Yo en el trabajo utilizo Copilot. Empecé a utilizar, bueno, nos lo ofrecieron y tal, y bueno, pues vamos a ver qué sale de esto. Y estaba haciendo una historia con Terraform. Eh, perdón, Copilot me sugirió, hay un bloque de código y tal. Y yo dije, esto está, a ver, esto es genérico y tal, esto no me sirve. Cojo, lo borro, me pego 5 horas con lo que estaba haciendo y al final de las 5 horas había vuelto a lo que me había sugerido originalmente Copilot, que estaba bien. Entonces, en ese sentido, surgen cosas interesantes. Pero bueno, y luego enganchando con esto, el otro día tuve el enorme placer de volver después de muchos años a participar en una conferencia, en este caso en la Atlántica Conf en Coruña, y estuve en la charla de Laura Castro. Laura creo que no la hemos entrevistado todavía, ¿no? No, aún no. Ah, Pero bueno, pues estás en nuestra la, lista, Laura. la- la Siempre que Debería, tenemos, quieras venir. debería estar, yo creo que debería estar. la tenemos que yo pensé que la teníamos, o sea, creo que en un momento salió y tal y luego por lo que sea, bueno. Estuve en una conferencia de Laura muy interesante sobre inteligencia artificial, sobre ChatGPT concretamente y alertaba, alertaba de muchas cosas que hay que tener en cuenta, el tema de sesgos y demás, y me pareció muy interesante el tema de que al final de todo lo que hagamos con ChatGPT hay una retroalimentación. Es decir, si empezamos a escribir trabajos con ChatGPT que traen sus sesgos, sus errores, sus cosas difusas que son medianamente ciertas o no y tal, y generamos conocimiento, entre comillas, con eso, sin revisarlo, sin matizarlo, y demás, al final eso vuelve a alimentarse el ChatGPT, con lo cual se va retroalimentando y con el tiempo pues puede ser un problema serio. Y entonces ahora ya que he colado lo del tema de la Atlántica Conf, pues cuento rápidamente la experiencia, fue muy divertida. Eh,
Era 2 días, viernes, sábado, en la Facultad de Informática de Coruña. Y de lo que se trataba era de juntar a la mayor cantidad de actores posibles de tecnología, de gente de tecnología en Galicia. Entonces había empresas, había grupos de investigación de la universidad, estábamos, de hecho, la conferencia se organizó por parte de GPUL, de nuestro grupo de Linux, que este año cumplimos 25 años. Comento también, y también colaboraba gente de distintas comunidades como Python Coruña, PHP Coruña, Enseñanzas en Fronteras Galicia. Estuvo muy entretenido. Había para todos los gustos, incluso había voy a decir, para todos los idiomas, había para castellano y también charlas en gallego, lo cual estuvo muy guay. Y bueno, pues lo pasamos bien y comimos mucho, que también es lo habitual cuando hacemos un evento así. Sí, se suele decir que hay que ponerse a dieta antes y después de ese tipo de conferencias, Sí. en general. Pues Sí. eso forma parte del sector. Bueno, tenemos aquí, agilizando un poco las noticias, tenemos otra conferencia, hablamos de la Atlántica Conf en Coruña, que ya fue, y otra que viene, la PyConf en octubre en Canarias. Pues también una conferencia sobre Python. La PyConf creo que es no solo para Canarias, para toda España. La PyConf es. Y creo que, creo que va a estar bastante interesante. Falta Manolo, que es el que nos envió el enlace, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Yo lo tenía en mi lista, pero va a quedar para otro año. Porque veremos a ver, porque también era este año en Canarias, a ver si sigue siendo en Canarias. Y la verdad es que está claro que Python ahora mismo está comiéndoselo todo. Para bien y para mal. También es un lenguaje, la verdad. Podría hablar de la conferencia, no, del evento al que asistí la semana pasada con el creador de Flask y el creador de Fast API, que trabajan los dos para una misma empresa, es decir, los dos de los frameworks más usados ahora mismo, aunque Flash está de capa caída últimamente, que a su creador no le importa nada, la verdad, por muchos motivos, pero principalmente porque considera que Flash digamos, es feature complete para lo que él quiere y que prefiere continuar con Fast API. Y como nos estamos desviando, vamos a continuar porque si no, es que nos vamos a estar continuando con esto. Tenemos está de moda ahora mismo. O sea, es que las modas somos el sector que está más de moda, yo creo que incluso mucho más que el sector de la moda industrial, de la moda de vestidos. Está de moda Ocaml, que es una de esas enfermedades recurrentes que aparece. Y Ocaml, pues ahora está de moda, los streamers están programando en OCaml para las masas y cada vez está más de moda, o por lo menos a la gente lo está encontrando que es un punto medio entre los lenguajes tipados así fuertes como Rust y las cosas como TypeScript que tienen un sistema de tipos encima de un lenguaje dinámico. Y parece ser que para muchos consideran que OCaml es lo mejor de los dos mundos. Y hay algunos libros interesantes online que se pueden leer, consultar y tal, que bueno, pondremos el enlace en el episodio para quien quiera echarles un vistazo. Y además comento que el otro día precisamente durante la Atlántica pasé por la biblioteca de la Facultad de Informática y tienen allí un montón de libros para regalar que son de los libros viejos de la facultad, y está el manual de OCaml de Xavier Leroy del año 2002, por si a alguien le interesa cogérselo por allí. Sí, que como no, arqueología, eso siempre se aprovecha. Agilizando un poco, tenemos alguien nos ha enviado un enlace a ver HTMX. No sé si lo conocéis. HTMX es una manera de utilizar, hacer páginas web dinámicas sin JavaScript. Me parece que han salido 200.000 veces temas así, simplemente HTMX,
parece tener está ganando bastante tracción ahora mismo. En el pasado han salido bastantes imitaciones de eso. De hecho, yo creo que, no sé, ahora podría decir una barbaridad, pero me acuerdo de Cold Fusion, que no era, pero era server-side. Era server-side. No era eso, pero bueno. También Flash en sus días y todo eso. Conocí yo Cold Fusion en una vida pasada y tal, y todavía tengo compañeros que tienen pesadillas al respecto. Bueno, que sepáis que hace ya años, debe haber como 10 años, cuando nadie ya lo usaba, lo hicieron open source. O sea, y de hecho debe ser open source ahora mismo, y debe haber gente que manteniendo cosas legacy con Cold Fusion. Supermicro, hasta hace, no sé ahora, pero hace 1 o 2 años, ibas a la página de Supermicro de la Atari y estaba hecho con Cold Fusion. Uh-huh. O sea, metía un poco de miedo la cosa. Uh-huh. Pero bueno, no sé, todo lo que sea así en JavaScript a mí me parece bien. De hecho, la Atlántica estuvo en una conferencia en la que hablaban de Phoenix, del framework web de Elixir. Elixir. Uh-huh. Decían que podían hacer cosas chulas en la web sin tocar JavaScript, y a mí me pareció maravilloso. Es increíble, porque cuanto más gente lo odia, más crece, más se crece JavaScript. Sí, más frameworks salen. Sí, es increíble, pero bueno, también podríamos hablar está muy callado el tema de los frameworks PHP, porque el framework PHP yo creo que hoy en día supera el nivel de frameworks JavaScript. Lo que pasa es que los frameworks JavaScript se imponen en el mercado. Los otros, al final, la gente en PHP ahora mismo está con Laravel y antes estaba con Symfony y odiaba Symfony y ahora simplemente vamos odiando un poco menos PHP. Bueno, y ahora hay que hablar ligeramente tocar el tema de que se ha hablado estos días, porque ya existía OpenTofu, que antes era OpenTF, que es una especificación para Terraform, para lo que era el producto que se llama Terraform, que es un producto de orquestación de una empresa que se llama HashiCorp, que es usado muy ampliamente por muchísimas empresas y que es una especie de... Es el típico caso, vamos a decir típico, de una empresa que define tiene un producto que se convierte en estándar. Y vamos a hablar porque acaban de cambiar la licencia y ese es el motivo de que hayan hecho un fork de Terraform y les haya convertido en OpenTofu. Y parece que antes era OpenTF pero parece que amenazaron con denunciarlos o algo así, o los llamaron a la puerta de los abogados y decidieron reírse de ellos y ponerle OpenTofu. O porque está hecho en Berlín, porque en Berlín el tofu es el alimento principal de los hipsters. Y es una de las razones por las que está Juan aquí hoy, porque ha habido una serie de cosas estas últimas semanas, meses relacionadas con temas de software libre y tal, que me han hecho que se me hinche la vena de la sien y está a punto de explotar sobre comentarios, discusiones, que si esto es open source, que si esto es free software, que si esto la licencia no sé qué, no está admitida por la OSI, pero es igual open source y no sé qué, y entonces por eso, bueno, a Juan y yo nos conocemos desde hace unos cuantos añitos. Ahora voy a decir, no voy a decir estas cosas ahí en público, pero el muy cabrón se conserva como hace 20 años cuando lo conocí. Ahí, quien vea las imágenes se le ve ahí apuesto y elegante, y a los demás se nos ha ido cayendo el pelo, poniendo la barba gris y de todo. Es genética, yo no tengo culpa. Es decir, de hecho, hay por ahí quien sabe que realmente es un auténtico problema que piensen que sigues teniendo 30 años a veces. Bueno, por lo menos no te piden el carnet si vas a comprar alcohol. Por lo menos, porque hay gente que se queja de eso, que tiene 40 años y le piden el carnet. Tanto como eso no, pero bueno, tengo que decir que es cierto, todo el mundo me lo dice y estoy desacoplado. Es decir, me pasó una curiosísima en urgencias que directamente el médico pensó que le gritó a las enfermeras porque pensó que le habían colado un chaval de 20 años donde esperaba un paciente de 40 más o menos. Sí. Lo que yo digo. Entonces, Juan y yo nos conocemos ya de tiempo
de las batallas en las Hace 20 años, lo menos, algo así, ¿eh? por lo menos, sí, y en las trincheras del software libre. Y En las bueno, pues trincheras. lo hemos invitado, primero para que nos cuente un poco cómo pasan la vergüenza a todos los invitados de hacer así parte de la entrevista, y luego ya entrar un poquito en la temática para aclarar un poco, pues eso, las cosas de software libre, open source, se puede hacer con una cosa, que no se puede hacer, etc, etc. Estoy que he tenido que mirarme que era Terraform, porque no había escuchado hablar de ello, ¿eh? Es decir, pero bueno, es infraestructura como código como infraestructura, estos acrónimos tan chulos del mercado ahora mismo y estas cosas. Sí, lo que se lleva eso, es decir, la gente, tenemos el movimiento no code por un lado y por otro lado el infrastructure code as infrastructure, o Sí. infrastructure as code. Así que hay un poco de todo, la gente puede escoger. Bueno, podemos empezar y sí, te vamos a hacer la pregunta que estabas esperando, que es ¿cuál fue tu primer ordenador? Sorpréndenos. Por eso tenía que estar Sergio, que hace 2 podcasts dijo que, pavo, decir, es que aquí si llega alguien diciendo que su primer ordenador fue un Pentium 2, le decimos, tú te has equivocado el podcast. Mi primer ordenador fue un Pentium 2 a 300 MHz. A 300, pues es una barbaridad. O sea, eso Así que, Sergio, lo siento, pero igual. Y aparte de eso, soy físico, no soy informático, vamos. Este podcast está derivando ya a unos extremos muy duros. Lo que hemos sabido que hay mucha gente que está fuera, no estrictamente en el sector, aparte de los que me he encontrado, sí trabajando, gente que incluso, yo he conocido, hay personajes públicos que son, por ejemplo, la comunidad de JavaScript, ya sé que no es muy ejemplo, uno de los mayores contribuyentes o estrellas era un tal Jed algo, que era traductor de japonés en Japón. Y de hecho solo hacía JavaScript en su tiempo libre. Y la verdad es que al final nos sorprende, porque los que estamos en la jungla, pues será por limitaciones nuestras, o por lo que sea, o por estar demasiado pendiente del árbol y olvidar el bosque, pues no, muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos o nos sorprenden gente que es de fuera del sector o que no tiene nada que ver, y la verdad es que lo hacen muchísimo mejor que nosotros. A mí me sorprendió en su momento que no sé si bueno, voy a decir Sao, claro, obviamente, Sao. Bueno, sí, obviamente Fran no tampoco es un poco intrusista también, mucho más que yo diría incluso. Oye, yo aprendí Fortran en la carrera, ojo. Fortran ¿Ves? No, espera. Es que esa es buena. Antes se me venía a la cabeza decir, claro, habláis de inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot y demás. Tú pásale a Copilot un script de Fortran o GNU+. Es decir, ya verás si te lo hace bien. Es probarlo, ¿eh? Es decir, le cuesta, ¿eh? El aprendizaje de Fortran a ChatGPT o de otra cosa, o de otros lenguajes le cuesta. Es que en cuanto te sales del C, el Python y estas cosas, lo lleva mal. Eso es cierto. Yo creo que cuando se sale de su zona de confort le pasa como cualquier ser humano. Podríamos hablar también de los sentimientos de una IA. Pero aparte de eso, tú eres profesor de la UVigo, Universidad de Vigo, campus de Ourense, por lo que veo en tu currículum. Y estás dando... Yo realmente, por ser honesto, es decir, soy profesor de física de la Tierra. El área es física de la Tierra y bueno, pues me he hecho una carrera en esto porque, yo qué sé, pues a lo mejor porque odiaba el dinero como otra gente de la tecnología, yo qué sé. Y bueno, pues eso, soy funcionario y aquí estoy escribiendo mis papers, haciendo mi ciencia atmosférica y también de vez en cuando haciendo cosas más tecnológicas. Bueno, también es cierto que debido a mis skills, digamos, y todo lo que he trabajado en esto, pues tengo una vertiente incluso de investigación en el ramo de la aplicación de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información a las geociencias, a la ciencia en general, bastante fuerte, y que me ha dado pues ciertas sorpresas agradables. Me gusta y bueno, pues a eso me dedico un poco.
Trabajo con supercomputadores, cosas así que no trabaja la gente normalmente. Por esas cosas tengo 4 sobre 5 en peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos o algo por así, que pone el visado, yo qué sé. Pues la verdad es que eres conocido en nuestra comunidad también por tu libro que hemos sorteado. Es decir, Bueno, por tu libro que viene a ser, déjame mirar la chuleta, Cloud and Serverless for Computer Scientists. sí. O sea, nube y serverless para científicos, para computer scientists, porque no solo scientists, porque tú estás muy bien en el tema de science, pero para computer scientists, que es un libro que es bastante dedicado a un nicho. Es un libro, vamos a decir que es un libro, es breve, es mejor si es breve, porque tenemos un tiempo limitado como seres humanos en este mundo. Sí. Os puedo contar un poco la historia del libro, si queréis, que en cierta forma es interesante de cómo... Sí, de cómo lo publica Springer, o sea, no lo publica cualquiera, lo publica Springer, que es una editorial que tiene un peso enorme en el mundo técnico. Sí, a ver, el libro, para empezar, el título pues tiene Cloud and Serverless, porque Serverless se le ocurrió a los de la editorial. Esto era Cloud, pero claro, cuando se iba a salir el libro, Serverless estaba a tope y entonces los de la editorial dijeron, ¿y Serverless? Porque lo que hacéis también es Serverless. Digo, pues está de acuerdo. No, sí. Y dijeron, es que así va a vender más. Bueno, pues vale, yo qué sé, me parece muy bien. No, este libro viene de toda la experiencia realmente que acumulé y que un par de colegas, Diego sobre todo, acumulamos a lo largo de muchos años tras aterrizar yo en Oxford, en la Universidad de Oxford, allá por el 2011. De aquellas la nube no estaba tan de moda ni nada por el estilo, y yo allí tenía un puesto que era de coordinación, en el cual era un proyecto que tenía una componente computacional bastante grande. Y claro, yo llegué allí como jefe del equipo, como coordinador. Entonces a mí me tiraron allí en los leones y me dijeron, esta gente trabaja para ti. Y entonces yo intenté entender a los informáticos que tenía en el equipo y me di cuenta que eran sin Dios. Era un sin Dios en el proyecto que teníamos, en el cual pues nosotros lo que hacíamos era computación distribuida utilizando Boeing. Le mandábamos a la gente las tareas a su casa de cálculo científico y estos nos los devolvían. Era como el SETI, pero que le sonara más a la gente, de buscar extraterrestres, pero para ciencia del clima. Claro, aquí yo quería una infraestructura para mandar tareas y recibirlas bastante grande. Había gente en su casa que se dedicaba incluso a tener calefacción gracias al número de PCs que tenía el sótano, porque hay mucho friki por ahí suelto. Y una de las primeras ideas realmente tras mover un poco fue que aquello todo había que migrarlo a la nube. Y entonces ahí empezó toda mi experiencia con eso. Bueno, pues, por otras vicisitudes, pues tuve la oportunidad entonces de reunirme con el jefe de Cloud de Google, Silas Rao, que entendió perfectamente a qué nos dedicábamos y demás. Directamente en una reunión salió de allí diciendo, a este chico dadle todo lo que necesite. Y bueno, pues empezamos a trabajar cosas de nube y de ahí viene esa experiencia. Claro, nos dimos cuenta también que muy poca gente, porque me parece que no, es decir, muy poca gente en nuestro sector, en el sector de la ciencia, está acostumbrada a trabajar decentemente con sistemas informáticos. Y esto es así. Es decir, gente que supones que debería saber utilizar pues no sé, unos scripts mínimos en un supercomputador o algo que sabe codear y demás, realmente funciona fatal y en este sentido. Y en una conferencia, pues estábamos dando una conferencia a la cual asistió en este caso Diego, presentó nuestro trabajo, había un ojeador de Springer y le gustó mucho y nos contactó y dijo, pavos, tenéis que escribir un libro sobre esto. Y pasa una tontería, es un manual pequeño donde se habla incluso de cosas como hazte un MailChimp. Es decir, si quieres mandarle cosas a la gente, un MailChimp, ya ves tú, que tiene eso casi que ver con la nube. Pero son como 4 instrucciones para familiarizar a la gente con estos entornos. Nos han dicho que, bueno, pues que mucha gente que realmente está orientado a quien no sabe realmente nada de todo esto o está acostumbrado a trabajar con su workstation toda la vida, porque aquí hay gente que sigue comprando workstations de 8.000 euros en lugar, pues eso, de alquilar su almacenamiento en la nube y cosas por el estilo. Y está orientado a ese tipo de gente. Y ahí, pues, tienes un nicho.
Bueno, Me pareció interesante el libro porque sabiendo yo un poquito más, a lo mejor, que otras personas con las que tengo que comunicarme, me ha permitido intentar llevar los conceptos básicos de, bueno, en este caso, los temas de cloud y demás, a gente que a lo mejor no está tan familiarizada y hacerlo de una forma, pues eso, ir un poco directo a Nos costó la... sobre todo, parece una tontería, pero el libro se ha quedado pequeño al final, en unas 90 páginas. No se corresponde en absoluto con los manuscritos iniciales que había. Y en unas zonas, pues no quisimos entrar mucho en meter cosas como código, aunque hay un par de ejemplos de código y demás. Pero sí que tuvimos que chapotear mucho para tener un mensaje más pequeño y claro y venderlo como una especie de brief. Otra cosa distinta es que Springer decidió ponerle un precio que a mí me parece absurdo, pero hay cosas que al final no puedes negociar mucho con la editorial. ya. Ya. Claro, al final queda muy bien también el currículum Springer, en caso, no sé, por ahí. Bueno, es decir, sí, supongo que sí. Realmente para otros cálculos, que es, por ejemplo, a lo que nos valoran los científicos, la producción científica y demás, en realidad un libro no cuenta mucho a día de hoy. Es decir, Ya. no es la mayor contribución. Y tiene mucho trabajo. Y dices, deberíamos hacer más libros, la verdad. Pues bueno, yo quería hacer un poco de Sergio hoy, porque ya que no está él, y decirte que, bueno, no todas las empresas requieren cloud. De hecho, algunas empresas pues prefieren tener lo que se llama on-premise, es decir, tener un centro de datos en su propio edificio, lo cual hace sentido para algunas empresas. Por ejemplo, uno de los grandes miedos de Sergio es que se te vaya la factura de serverless, cosa que cuando tienes tu data center en tu propia empresa, eso no puede pasar. Eso bueno, es muy difícil que se lleve la factura de tu data center. Entonces, ¿tienes alguna, bueno, qué opinas? ¿La gente debe tenerle miedo a esos costes o es algo que realmente, porque sí que ha habido casos de gente que se ha encontrado facturas bastante grandes? Yo lo digo por aquellos, porque hay dos tendencias ahora mismo también, por ejemplo, no solo para las empresas, también en las empresas está, pero incluso para el desarrollador a nivel personal, cuando tienes tus propios proyectos, tus propias cosas, hay gente que dice, no, vete serverless porque es más fácil, no tienes que configurar ningún servidor. Y hay gente que, no, vete más metal porque te pagas un servidor, un VPS y te lo montas todo allí, pero claro, después hay que administrarlo. Entonces, ¿qué te parece la No sé. dicotomía? Yo supongo que, a ver, cuando somos todos adultos, es decir, cada uno tiene que saber echar los números y ser responsable de lo que es. Es decir, si te llega una factura es porque posiblemente no has echado, y no te lo esperabas porque no has echado bien los números. Yo incluso, aunque he tenido, pues, por veces tengo pues, grandes recursos de Google o Microsoft gratis, que me ceden gratis para hacer I+D, pues siempre tengo que poner mi tarjeta por detrás del respaldo. Es decir, chaval, te hemos dado pues esta millonada de horas de cálculo. Pero si te pasas, te va el cuerpo. Bueno, hay que saber administrar. También, claro, hay muchas casuísticas. Cada uno tiene que saber qué es lo que necesita en cada momento. Y eso es principal. Eso es posiblemente uno de los mayores problemas. Que la gente no sabe medir, tiene bastante desconocimiento y no sabe medir qué necesita. A lo mejor, pues, si la gente le preguntas a la gente de IT en una empresa, lo saben perfectamente. A la hora de alguien al C-level hacer el cálculo, pues a lo mejor no se le escapa un poco la cosa. Hay soluciones para todo. Es decir, puedes utilizar, conozco muchísima gente que podría utilizar recursos en la nube perfectamente, pero como podría estar utilizando en lugar de su ordenador de escritorio de 5.000 euros, simplemente un PC, pues como tengo yo, que vale 1.000 euros, yo tengo un par de 1.000 euros, punto, ya está. Y conectarme a un supercomputador en remoto, porque ya nosotros los científicos tenemos esas facilidades, como gente que hay otros casos, por ejemplo, en los cuales directamente te es mejor. Esto ocurre, pues se me ocurre mucho ahora mismo, pues alguna parte de la administración en los cuales tienes mucha necesidad de cálculo, está genial, incluso por razones de seguridad tenerlo in-house, pero tienes que tener el personal adecuado para gestionar ese recurso in-house.
Y muchas veces tienes el dinero, no, es más fácil tener el dinero en la administración para comprar el metal que para tener el personal con la formación necesaria para gestionar eso. Cuando te vas a otro tipo de servicios, pues la nube y demás, te aseguras, pues, no sé, vamos a decir, por ejemplo, seguridad. Seguridad que a nivel de IT en tu equipo a lo mejor no tienes en la administración, porque no tienes a la gente necesaria para tener cierta seguridad. Que bueno, pues todo es relativo. Puedo contar aquí una anécdota, es decir, en uno de estos deployments en los cuales hacíamos cosas de cloud computing, uno de mis colegas acabó en una reunión para una contrata con el gobierno estadounidense. Bueno, y entonces había un panel allí y les iban a dar recursos en la nube para cosas relacionadas con meteorología militar y demás. Y bueno, pues el tío dijo, pues lo típico, es decir, nuestros data centers tienen toda la seguridad, la gente tiene que entrar con 8 llaves, tal y cual, este y otro. Y un fulano con muchas estrellas en la solapa, en la reunión, me contó después, no sé lo que te me ha preguntado el fulano de las estrellas. Me ha dicho, ¿me estás diciendo que si mando un equipo de 10 personas armadas no se pueden llevar los servidores? Es decir, que la seguridad es algo relativo. Hay seguridad. Puedes intentar entrar a través de la red o puedes llegar y llevarte los servidores. Es otra manera. Y el ancho de banda es mucho más eficiente, claro. Es mucho más eficiente. ¿Dónde va a parar? De hecho, sí, pues eso es otro tipo de seguridad y protección. De hecho, sí, también yo no podría contar anécdotas de gente que ha trabajado también para ciertas empresas que también de críticas y también de gobiernos y demás. Y la verdad es que tienen que ir físicamente a programar allí o a hacer el deployment manualmente. Es decir, tú llevas tu USB, lo que sea, te lo miran, te lo hacen todo lo que es. Entras, haces el deployment y te vas. No está conectado, no hay nada. Está aprovechado, solamente está conectado para el exterior. Estamos hablando, aunque estoy hablando de hace 20 años, a lo mejor ahora pues podría ser otra manera. Se podría hacer de otra manera. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco porque todo esto yo creo que viene... podemos coger así por el medio y tal, y ya que empezamos con el Pentium a 300 MHz y hemos saltado a la nube, pues ahora, ya para enganchar con el tema principal, nos puede contar Juan cómo acabó con las cosas del software libre ahí con Gulo, colaborando también con GNU España y... Esto mucho sencillo decir. A ver, mi primer ordenador fue un Pentium 2 a 300 MHz, pero porque fue mi primer ordenador propiamente mío. Que me compré porque, no sé, yo creo que alguien en el ministerio se coló y ese año me ingresaron una beca total y absolutamente astronómica. Para lo que yo estaba acostumbrado a cobrar de beca en la universidad, que eran 300, eran pesetas, tío, eran 45.000 pesetas o por el estilo. Ese año me ingresaron 150.000 pesetas o algo así. Dije, aquí ha habido algo raro. Entonces, pues lo que hice con ese dinero básicamente fue comprarme mi primer ordenador propio. Pero realmente mi primer contacto fue con 8 años. Jugando en disco en el ordenador de mi vecino a Super Detective en Hollywood 2. Dije, esto mola. Entonces, pues, mis padres que no me podían comprar un ordenador, pues lo que hicieron fue, como decía mi madre, y me mandó a una academia en verano donde aprendí a programar en BASIC. Y yo programaba en BASIC con 13 años. Yo programaba con 13 años en BASIC, mejor y con más ganas de lo que lo hago a día de hoy en cualquier lenguaje, por trabajo o lo que sea. Y ahí, bueno, pues... no sé, siempre tuve cierto interés por la informática, pero llegada a la universidad me decidí más por física en lugar de informática. Tenía la sensación de que también todo el mundo estaba entre informática y la física me gustaba mucho. Y a partir de que compré mi primer ordenador, pues a los 5 meses el Windows con el que venía había muerto, aquello era ya una Red Hat 5.2, gracias, pues en este caso a Rubén López, también que fue presidente de Gulo, y a partir de ahí, pues, en lugar de estudiar física, pues perdí el tiempo con los ordenadores, he aprendido mucho. Y bueno, me introduje en el mundo del software libre, gracias sobre todo a Paulo, también que había venido de GPUL y para Ourense para cursar el segundo ciclo.
y iniciamos Culo. Y bueno, pues había cosas muy interesantes ahí, un grupo de gente muy interesante, aprendimos muchísimas cosas. Y sobre todo que por aquellas, pues el software libre presentaba grandes ventajas para las administraciones regionales y demás. Pues también tuvimos nuestro punto ahí de intentar ayudar a la administración, promover la migración, etcétera. Con todo esto, pues aprendí una barbaridad, realmente una barbaridad y acabé técnicamente soy representante de GNU en España. De GNU en España. Y bueno, pues eso me ha llevado a otras cosas, como por ejemplo pasar unas cuantas horas, tener una cierta experiencia en Richard Stallman bastante interesante. Es un buen tío, parece que es un buen tío. Y darme, pues, aunque en los últimos tiempos no doy conferencias de esas, tampoco me llaman, es decir, tampoco está tan de moda y pues un poco me he dejado otras cosas de la vida, pues debo haber dado más de 200 conferencias sobre software libre tranquilamente. Que los había contado y más de 200. 200 conferencias, ¿no? Sí, bueno, y también pues eso, he sido convener de sesiones en el FOSDEM, pues por el estilo. Pues aquí en Ourense organizamos el primer GNU Hackers Meeting y demás. Qué buen momento, qué buenos días aquellos del GNU Hackers Meeting en Ourense, qué bien lo pasamos, cómo nos reímos, cómo sudamos los que íbamos desde fuera en agosto. No sé. Pero sí, sí, que lo pasamos ahí. Sí. Sobre todo he tenido la oportunidad de conocer a gente muy interesante y al final parece una tontería, pero muchas de las relaciones que he desarrollado a posteriori en mi carrera profesional provienen a cierto nivel de esas experiencias. La verdad es que cosas como los grupos de software libre en su momento, en los 2000, fueron un aprendizaje de la vida. Es decir, esto parece una tontería. Es decir, es que yo a día de hoy veo algunos de los líos que se montan en Twitter y algunos de los hilos o lo que sea, y tengo que decir, venga, habéis estar en alguna lista de correo allá por el año 2000. Es decir, esto es pecata minuta. Es decir, vamos. Sí. Pues, totalmente de acuerdo. Sí. Vamos, es decir, es que... Vamos. Es una época. Fue una época de los grupos de Linux. Vais a trolear a quien os dé la gana. Es decir, no sabéis la experiencia que hay aquí. Aquellos sí que eran flames. Sí, aquellos eran flames. No tiene nada que ver. Pues la verdad es que... me llama la atención porque tienes cuatro veces más conferencias que programas de la vieja guardia. Y a mí ya me parecen muchos los que llevamos, o sea, más de 400, más de 200. No creo que llevemos 50, pero por ahí, no sé, por ahí yo creo que a lo mejor 40 debemos llevar. Pero debemos de andar cerca de los 50. Mi conferencia más larga, creo que es la más larga que he dado, está en YouTube. Fue en la Universidad de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y son como 3 horas, es decir, que cuando la veo digo, yo he hablado 3 horas allí, pero es que yo estaba como con desgana, estaba yo apoyado en la mesa, y venga, y ahora vamos a hablar de esto, y la cosa es que tenía material para hablar 3 horas, no lo puedo creer. Bueno, que nosotros hemos hablado de alguna librería en particular más de 2 horas. Bueno, o sea, simplemente de alguna librería cuyo nombre, y además seguimos hablando de ella, pero bueno, no voy a dar nombres aquí. Repasar, los que estéis escuchando, repasar nuestros programas anteriores. Y tenemos bastantes... Yo me acuerdo del GNU Hackers Meeting aquel, que quedé impactado porque José Marchesi, que era otro de los activistas habituales de GNU España, se tiró un domingo por la mañana, creo que después de haberse acostado a las 6 de la mañana, estuvo desde las 9 hasta que se nos acabó la cinta y la batería de la cámara, que sería como a la 1 de la tarde o a las 2, hablando de un tema tan ligero como Automake y Autoconf. Sí. Aquello había sido tremendo. Es que hay gente con muchísimo conocimiento y claro, es que estamos hablando de un tío, José Badajías, programaba en 23 lenguajes de programación distintos, con total fluidez. Con total fluidez. Y además no directamente, no eran diferentes frameworks, eran programas. Y no te creas que era C, Java, no.
Es decir, programaba, por ejemplo, en el lenguaje de generación, en GoScript. Programaba en GoScript, que es un lenguaje de programación en sí mismo. Es decir, cosas en Erlang. Sí, no, estamos hablando de gente que la verdad es que convendría tenerlos, de invitarlos un día al podcast. Pues La es un tío verdad, muy interesante. Es ahora mismo jefe de Linux, de GNU Linux, super de GNU Linux en Adobe. ujú. Está grabado. Sí, desde hace muchos años, creo. Pues yo entiendo que son empleados que muchas empresas no pueden permitirse prescindir de ellos. Ya tuvimos alguno también en este podcast, la verdad, y gente que incluso trabajando para otra mayor empresa, pues trabajaban de vez en cuando, volvían a la empresa para la que habían trabajado, porque eran imprescindibles en la otra empresa también, es lo único que puede resolver esto. Claro, no, pero eso pasa mucho, y pasa mucho, por ejemplo, en mi área. Es decir, donde, por ejemplo, en los modelos climáticos, la mayor parte del código, pone un 80%, es puro Fortran, pero es puro Fortran escrito, es legacy code, es legacy de los 60, de los 60, 70. Tenemos líneas de código, trozos de código en algún modelo, en los cuales literalmente, yo he visto que pone, llevas un mes mirando para ello. ¿Crees que entiendes lo que hace? Créeme, no entiendes lo que hace. No lo toques y no lo cambies. Sí, sí. Cosas de estilo. Y claro, gente que, por ejemplo, eso, que programa en Fortran con cierta fluidez, ya, otras cosas que hemos mencionado, que habéis mencionado aquí, muchas veces, o COBOL para bancos y cosas por el estilo, son auténticos nichos. Es decir, es que te puedes volver imprescindible. Es decir, yo conozco casos, pues yo estuve en un caso en el cual directamente pues había un señor retirado de IT que estaba retirado, que se había retirado a su granja en el medio de Texas, y hubo que levantar el teléfono y decir, tras mucho darle todo el mundo a la cabeza y decir, bueno, pues ya está, no tenemos que hacer esto, levantar el teléfono y decirle, oye, Stacy, sabemos que estás retirado, pero ¿podrías hacer un favor? ¿Podrías conectarte desde tu granja en el medio de Texas al supercomputador y decirnos qué narices hace este par de líneas de código ahí? Porque nadie tiene ni puñetera idea. Bueno, eso sí que estaría. La verdad es que eso es muy necesario muchas veces cuando se va alguien de una empresa. No hace falta que se retire a su granja. Hay veces simplemente que un empleado se va de la empresa y dice, no tengo ni idea de lo que estaba ahí. Cosa que yo personalmente procuro evitar. De hecho, aún hoy estaba mirando a ver quién fue el cabrón que hizo estas líneas y dije yo, claro, fui yo. Ya, pues además, en mi campo, por ejemplo, la documentación es inexistente muchas veces, es decir, es que es nefasta. Y después que, claro, mucho de este código ha sido escrito por gente que no tiene formación formal, como yo, por ejemplo, en escritura de código. Entonces, cada uno escribe a su forma, según ha ido aprendiendo, en el lenguaje que toca. Para hacernos, por ejemplo, una idea, tengo un alumno de doctorado que está terminando ahora su tesis, Micael, que es un informático y ha hecho su doctorado en modelos climáticos, en código de modelos climáticos. Incluso hemos desarrollado un analizador de código Fortran específico para la sintaxis de Fortran en su tesis. El primer día que vio el código de los modelos, de los posts que tenemos, pero el código de los modelos, pero quedó alucinando en plan, pero ¿qué narices es esto? Y vosotros utilizáis esto. Es que no entendía nada. Es que es una forma diferente de pensar muchas veces incluso. Yo eso también lo viví en mis tiempos cuando estaba haciendo investigación, bueno, y cuando los compañeros de clase de la escuela de caminos y eso, y claro, es que te falta formación de lo básico, te falta formación hasta de los rudimentos básicos, como puede ser el manejar un sistema de control de versiones. Y ya el tema de cómo hacer arquitectura del software y eso, pues la gente no le da. Y entonces luego, pues claro, salen a veces los churros que salen y luego cómo funcionan. Si funciona, como decía el otro día en la Atlántica, estaba hablando con otro chaval, jovencito del grupo de Gepul, y me decía, es que he visto cosas ahí, estaba ahí en un grupo de investigación y tal, y dice, es que en la universidad parece que no se optimizan las cosas, no se cuidan, que con que valga para el paper, ya está. Y tal, y estaba así como un poco quemado con eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que en lugar de andar haciendo tal de no sé qué, que si vamos a utilizar inteligencia artificial hasta en el váter y tal, a lo mejor podríamos ir a lo básico, que es
pues que haya una formación básica decente para todos los públicos de tema de desarrollo de software. Sí, bueno, a ver, esto puedo hacer un inciso. Es decir, ese es realmente uno de mis principales trabajos a día de hoy. Me come tranquilamente, pues no voy a decir, pero 3 días al mes, y es bastante, 3 días al mes, revisar códigos, porque yo soy editor ejecutivo de pues, la principal revista de modelos climáticos que hay, que es Scientific Model Development. Somos 5 editores ejecutivos y mi tarea específica es ser el tío malo, es decir, ser el polimalo. Entonces, yo soy el que se tiene que mirar el código de todos los modelos y scripts y cosas científicas que se mandan a la revista. Primero, muchas veces no es sencillo porque incluso quien lo manda pues tiene problemas legales con su empresa o con su gobierno para ello. Pero claro, es el que se mira todos los códigos. Entonces, muchas veces es eso, decir, que funcione. También es que hay pocos incentivos. Realmente que el código esté bien documentado a nuestro nivel o que tenga un buen control de versiones. Simplemente que tenga una versión, porque hay gente que desarrolla sin versionar directamente. Es decir, Copia buena 1, copia buena 2, copia definitiva. Sí, exactamente. Copia Entonces, definitiva 2. No está reconocido. Es decir, nadie te va a dar €1 más ni te va a dar un mérito más porque el código que acompaña el artículo esté bien o esté mal. Entonces, hay 2 incentivos para esto. Uno es la vergüenza ajena, que pasas, porque cuando te dicen, no, usted tiene que publicar el código, cuando yo les mando el mensaje, no me gusta, lo que sea. Entonces pasan cierta vergüenza ajena. Y la segunda es que te obligan a ello. Y entonces, claro, en nuestra revista obligamos a ello, obligamos a compartir el código. Y esto ya es un paso a mayores porque eso la gente entonces lo cuida, por lo menos lo pule. Dice, bueno, pues la variable no se puede llamar, pues yo qué sé, el compañero del laboratorio de al lado, capullo. No, es decir, tiene que ser una variable. Entonces la gente cuida un poquito más el código. Intenta documentarlo. A veces que en críticas simplemente, oye, mira, es que en estas 1000 líneas no sé dónde para una cosa y termina otra. Méteme un par de comentarios por el medio. Cosas de ese estilo. Pero sí, hay poco incentivo, entonces. No. Bueno, yo tengo, no sé, Frank, si quieres decir algo ahora. No, ya que estamos hablando de código, publicar código y tal, si entrábamos ya al meollo, pero la Sí, pregunta... yo tengo muchas, tengo una lista aquí de preguntas, de temas, y yo creo que hay un tema que tu invitación aquí vino también por lo que la que se está montando estos días con las licencias. Porque el tema del que hablamos al principio del podcast, que es OpenTofu, tenemos una empresa que crea una especie no voy a decir estándar, sí, tiene un producto que es código, por lo tanto, hay una serie de reglas, se puede escribir lo que sea, que resulta ser muy útil. Y claro, lo ofrece gratis, porque como se ofrece los caramelos con droga a la puerta del colegio, se ofrecen gratis para que los niños se vicien con ellos. Los niños, que somos nosotros los consumidores, porque yo también he trabajado en una empresa que usaba masivamente esa tecnología, muchos de los que nos escuchan tienen el mismo problema. Y esa licencia... crean una licencia que es open source, porque claro, todo código que tiene que tener una licencia es open source, pero cuando la adopción es masiva, o cuando es lo bastante grande como para hacer un negocio, lo vuelven open, lo vuelven de código cerrado, lo cierran. Y eso tiene una serie de repercusiones. Entonces, bueno, y aquí también, Fran, porque tú también lo sufres, entonces no sé si quieres comentar también algo al respecto. Sí, o sea, vamos, aquí llevamos una temporada que empezaron, yo creo que los primeros fueron los de MongoDB, que hicieron un cambio. MongoDB era un producto de software libre que también tenía una
una licencia, no sé si era también tipo Apache o MIT o algo así, de un momento a otro cogieron y dijeron que no, que se acababa el tema de licencia libre, cogieron y cambiaron una licencia que sí permite acceder al código fuente, pero no, y permite muchos usos, con lo cual, pues, cabreo es relativo, no es absoluto, pero es relativo. Y supongo que Gozo también juega un poco. Y luego algunos y bueno, pues por esa por esa situación ha pasado otros proyectos como Elasticsearch, como MariaDB, y ahora ha tocado el tema de Terraform. En los primeros casos, pues eso, eh, Mongo, Elastic, Redis también para ciertas cosas también hizo el cambio de licencias y tal. No para el core, sino para el tema de ciertos plugins y demás. Al final se defendían en que, claro, llegaba el cloud, que llegaban los proveedores de cloud como AWS y se comían con patatas su negocio sin haber contribuido a ello. No les valían licencias tipo Acero, que eso obligaría a los proveedores de software, de los proveedores de cloud, a liberar cambios, mejoras que incorporaran al código. Yo creo que hubiera sido un buen punto de partida. Ahora vamos luego vamos a poner un poco de orden en los conceptos según vayamos hablando, ¿no? Pero una opción hubiera sido esa, pero claro, en lugar de eso lo que han hecho es cambiar una licencia que no cumple alguna de las 4 libertades que tiene por definición un software que sea considerado, por una parte, software libre y por otra parte, open source. Que aquí también ha habido mucho ruido, mucha confusión y tal, porque el segundo nombre, el de open source, lleva a una serie de equívocos. El de software libre también lleva una serie de equívocos en inglés, pero no en castellano. Por eso Stallman utiliza mucho lo de libre software en lugar de free software. Y entonces, pues bueno, esta es un poco la situación. En el caso de los primeros casos se defendieron los proyectos diciendo pues eso, que es que no eran viables porque llegaban los grandes proveedores y se comían sus clientes y tal. En el caso de Terraform es un poco más feo todavía, porque en el caso de Terraform lo que dicen es hay una serie de competidores nuestros que se aprovechan de nuestro trabajo, pero no aportan. Ya no es el David contra Goliat, no, es directamente barrer a la competencia que tienes, aunque la competencia sea más pequeña que tú. Y además con el juego de licencia que han hecho, en el caso de Terraform, uno no tiene claro el momento en el que tú te conviertes en competidor de HashiCorp. Porque puedes utilizar Terraform para cosas internas propias y tal, pero a lo mejor de repente tu core de negocio de alguna manera entra en conflicto, entra en competencia con el negocio que tenga HashiCorp y puede revocar esos usos permitidos que tiene la nueva licencia. Entonces, pues bueno, para eso estamos aquí. Yo empezaría primero por hablar, porque eso ya he visto mucha confusión, no es que se haya creado, he visto mucha confusión. Incluso algún podcast que sigo yo también, aparte del nuestro, donde la gente que es buena técnicamente y tal, y había un poco de lío de que si free software, pero no es open source, pero no es... Vamos a poner las cosas un poco claras y vamos a empezar. Juan, ¿qué es free? Para empezar hay una cosa, es decir, que este es un debate demasiado, muy complejo. Es decir, se os va a ir a lo mejor el podcast a 1 hora y media, como suele ser, o un poco más, yo que sé, porque llevamos un buen rato.
pero es que es un debate súper amplio, Pues, donde se mezclan cantidad de cosas. Bueno, todo esto yo creo que son dinámicas. Es decir, yo ya tengo cierta trayectoria, me refiero muchos años de experiencia, pues también he visto cosas. Y son olas, en cierta forma. Yo creo que hay un poco de olas. A lo mejor se estudia también en las escuelas de negocio, acabas de CEO y tomas estas decisiones. Yo creo que si tendencia ahora mismo, tampoco estoy siguiendo mucho pues la rama más, digamos, eso de plataformas, web, etcétera, mucho, pero suelen ser decisiones y malas decisiones. Mi experiencia es la siguiente. A lo largo de los años, cerrar un proyecto nunca ha surtido buenos efectos. He visto cantidad de proyectos que tenían una licencia libre y que se han cerrado. El fork siempre ha sido mejor y más bueno, normalmente. Porque tú no puedes tener en tu compañía el expertise que tienes de contribución por afuera. Y sobre todo si tienes un buen entramado de colaboradores externos y permites la colaboración activa y las contribuciones, suele haber mucho más intelecto y mucha más capacidad fuera de tu propia empresa que puedes tener in-house. Eso es así. Eso 20.000 ojos ven más que 200 y contribuyen mejor que 200. Me encanta que digas esto porque precisamente el CEO de Terraform hace 2 años realmente declaraba que el software libre era maravilloso y su licencia libre era maravillosa porque permitía que concretamente el CEO de HashiCorp, que permitía que en el repositorio de código de GitHub haya como 1.000 y pico de gente de código de 1.000 y pico personas que HashiCorp no se hubiera podido permitir contratar para desarrollar. Exactamente, es decir, es que estás normalmente en estos proyectos, si tienes un proyecto abierto y en el cual tienes gente que contribuye activamente, es que tienes una cantidad de valor añadido que tú no pagas, que suma muchísimo. Y sobre todo cuando estamos hablando de proyectos que se basan en eso, en un código, un producto. Ya no estamos hablando a lo mejor de empresas que tienen muchas más ramas de negocio, donde el código es una parte, un producto es una parte, y tienes muchos más. No sé mucho de esta vertiente, pero suele haber salido mal. Normalmente ha salido mal. Y a mí me parece una mala idea. Un contraejemplo de una librería en JavaScript que ya sé que os gusta mucho, muy usada a nivel enterprise para gráficos. No voy a dar el nombre, pero bueno, ese es XJS. Pero es muy usada, pero a nivel ya más bien enterprise, cosas ya gráficos, cuadros de datos, súper usada y que se cerró hace años ya, bastantes años, y cambió de licencia, eso estaban a la moda hace mucho tiempo. Y sigue ahí. Y de hecho la empresa sigue ahí. Que podría haber sido más si se hubiese abierto. Pues puede ser. El tema es que esa gente, el negocio, no sé. Creo que le está yendo bastante bien. Hay temas puntuales. El tema es que siempre hay ejemplos y contraejemplos. No es... Sí, y posiblemente no dejes de funcionar, pero los forks suelen funcionar bastante bien si te encuentras con una comunidad bastante entusiasta. Pasa después de otra cosa. Es decir, esto son decisiones empresariales. El primer fundamento para hablar de software libre y no confundirnos con el open source es que no deberíamos caer simplemente en el entramado de que, bueno, pues el software es algo que está ahí para hacer negocio. De hecho, todo el fundamento del software libre viene de otra cosa, que conocer el código es un derecho como consumidor. Y estoy de acuerdo en que el advenimiento de la nube y de no tener el hardware on-site y todo esto, y sobre todo las grandes empresas de nube que tienen acceso a todo lo que les subes a ellas y pueden utilizarlo, ha complicado mucho el escenario. Y lo complicado sobre todo desde el punto de vista también de las licencias, es cierto. Claro, se ha empezado a utilizar mucho más las licencias que eran residuales. Estamos hablando, por ejemplo, del Afero que mencionaba Fran, que justamente está hecha para eso. Pero si el Afero fue diseñada para eso, bueno, está adaptada. Pero fue diseñada en su principio en un mundo en el cual no había nube. La gente no tenía las cosas fuera y demás. Aunque, bueno, la Afero, la GPL,
3 es ya completamente distinta y está mucho más al día. Claro, partimos de la base de que ya puedes interactuar con la licencia FERO, puede interactuar software cerrado con software totalmente libre y te permite ese tipo de cosas. Desde el momento que alguien no está utilizando pues, una licencia FERO, básicamente es que tiene otras razones, más allá de compatibilidades y demás. Quiere cerrar el producto. Bueno, no sé, ¿me parece bien? No me parece bien, porque yo apoyo el software libre y bueno, y es necesario tener software libre, que el software sea libre, porque de la misma forma que alguien no se come un yogur si no sabe lo que lleva, alguien no debería consumir software si no sabe qué es lo que tiene detrás. Pero bueno, el escenario va cambiando, hay que adaptarse. Las licencias las he visto de todos tipos. Y bueno, cada empresa intenta hacer el mayor negocio como puede. Yo creo que hay buenos ejemplos de empresas que se han basado en proveer servicios. Red Hat al principio era un muy buen ejemplo y que funcionan muy bien. Hay empresas que, por otro lado, pues tienen una pinta totalmente, a lo mejor a veces incluso privativa y han dado lugar a grandes estándares abiertos. Porque al final, no olvidemos que, por ejemplo, hasta Microsoft tuvo que acabar cediendo y ante el reconocimiento del ODT como un estándar ISO de documentación, tuvo que inventarse que DocX cumple también con el estándar ISO, que no cumple con el estándar ISO, el propio que se diseñaron para ello, y pasa por un formato libre. Entonces, cuando desde el momento que cosas como, por ejemplo, el doc tuvo que acabar siendo en cierta forma libre, yo creo que son horas. Yo entiendo a quien está atrapado con un software y de repente pues pasas a un producto libre, sobre todo si estás ya un poco más a nivel empresarial, el respaldo que te da tener una empresa y no un proyecto libre. Es un poco de cultura. A lo mejor, pues no sé, es decir, Fran, a lo mejor es que nos hemos acomodado un poco y ya no tomamos esos riesgos que tomaríamos en su momento. Que llegabas al chollo y decías, no, esto tiene 20.000 personas detrás, instálalo sin problema, para adelante. Bueno, hay una versión estable y otra menos estable, pero puede funcionar, no sé. No, bueno, el caso de Microsoft con sus productos .NET es un caso bastante, no solo con casi todo lo que está haciendo ahora mismo, o sea, ¿quién se iba a imaginar hace unos años que Microsoft iba a ser una empresa de código abierto? Se está volviendo una empresa de código abierto. Bueno, y no creo que lo hayan hecho por que ¿no? tengan mucha creencia ni han creído mucho de repente en las 4 libertades del software ni nada por el estilo, sino que habrán visto que realmente remaban contra corriente. Entonces, claro, remar contra corriente es muy difícil, aunque seas Microsoft. Eso es cierto. Bueno, siguiendo esta línea de la situación en la que estamos ahora mismo, de que empresas cerrando sus productos y gente haciendo forks como OpenTofu, ahora sí, no sé, a veces me cuesta preguntarlo porque es hacer de pitoniso, pero ¿tú cómo crees que...? Porque ahora es como si hubiese una especie de guerra, aunque ellos dicen que no, es una especie de guerra o... Bueno, tenemos entre el proyecto abierto y el proyecto cerrado. Y no sé si vosotros seguisteis mucho más, creo que vosotros seguisteis mucho más en el tema que pasó con MariaDB. Que MariaDB fue un fork de MySQL, como se llama aquí, MySQL, que decía antes cuando estaba allá. Tenemos, Oracle compró SAP, lo que quedaba, los restos, no sé ya si era SAP o otra cosa, y le vino de regalo MySQL, y por supuesto Oracle, con su gran compromiso con el código abierto, la dejó pudrir, MySQL. El señor que nos regaló en su día MySQL a todos los PHPeros del mundo para poder hacer el PHP GNU e instalar MySQL, pues se hizo un fork que se llama MariaDB. Ahora no sé qué estado está MariaDB, porque también es una
tenía sus problemas de licencias y al respecto. Entonces, no sé por dónde, cómo creéis que van a ir los tiros por el tema de los productos que han recibido un fork y de las empresas que siguen teniendo su producto. Aunque no creo que Oracle considere MySQL un producto suyo. El tema de MySQL, yo lo he visto pudrirse. De hecho, lo vi de repente que cogieron las distribuciones principales como Debian, Red Hat y demás, cogieron y de una release para otra sacaron MySQL y metieron MariaDB. De hecho, un inciso aquí. El caso es que cuando hubo esa MariaDB no les fue, bueno, todo lo bien que hubieran querido para el objetivo que tenían, porque además al final MariaDB también tiene su empresa detrás. Cogieron y fue cuando hicieron el cambio de licencia. Ahora mismo no quiero mentir, porque sé que empezó por un tema de licenciamiento para el software del clúster y no sé muy bien si eso luego acabó afectando al server de entrada, no. Pero que si tú puedes coger y tener una instancia con una máquina virtual o una máquina física con MariaDB y tenías una licencia GPL para eso y tal. Esa parte no sé ahora mismo en qué condiciones está. El caso es que sí llevo viendo de un tiempo esta parte que MySQL, que parecía pues que se estaba pudriendo y tal, ha seguido sacando una release, pegó un salto de numeración de 5.758 a la 8 y ahí sigue. Y hay una empresa, que es una empresa que se dedica a dar servicios y que libera el código, sigue haciendo las cosas bien en ese sentido, como Percona. Con Percona coges y te puedes montar tu clúster si te da la gana con MariaDB o te puedes montar tu clúster con MySQL tranquilamente. Y he visto en empresas que tal que utilizan MySQL como base de datos en vez de MariaDB. Con ayuda muchas veces de eso, de Percona, porque aporta esa capa para temas de alta disponibilidad y demás. Entonces, pues eso, las cosas son un poco, el mundo es un poco raro. Y lo que he montado un poco Juan, yo creo que desde que MariaDB hizo ese cambio, no les ha ido mejor. Más bien, yo creo que les ha ido peor. Suele pasar. También el mundo de las bases de datos es las decisiones muchas veces no están basadas tampoco, entiendo, en la licencia que te permite decir. Mucha gente ha aprendido SQL y punto pelota, ya está. Es decir, y migrar a otra cosa, pues MongoDB o por el estilo, es muy difícil. Si tienes MariaDB, que es más de lo mismo, vale. Pero bueno, no sigo mucho el mundo de las bases de datos pero los forks que han surgido libres han tenido bastante éxito. Es decir, de hecho, SQL estaba bastante muerto. Parecía que iba a pasar a mejor historia no hace tanto. Superado por otras cosas, pero bueno, esto es como todos los hypes. De repente aparece algo nuevo y todo el mundo, no, yo he pasado de esto y ahora solo tengo MongoDB en casa, o sea, el trabajo. No, hay un tema de los puristas de las bases de datos relacionales que consideran una aberración MongoDB y las bases de datos como DynamoDB, que son schema-less. Porque ahora es todo, vivimos una época de less, codeless, schema-less, todo serverless, sí. Yo voy a meter la cuña a favor de una base de datos que sigue ahí dura como una roca, que sigue siendo súper profesional, que cada vez tiene más tracción, pero lleva un montón de historia detrás, que es Postgres, que tiene una licencia GPL y que hay un montón de empresas que están dando y que viven de dar soporte a Postgres y no se están muriendo de hambre precisamente viviendo con un producto
Aquí en este caso, además, que no tienen control, porque hay tanta gente que ha aportado código a Postgres que es como el kernel Linux. Y si ahora quisieran cambiar la licencia, no podrían. Y entonces, en ese sentido, es maravilloso. Y es maravilloso Pues por otras muchas razones, pero ya, en eso ya no se sale del tema de hoy. no, la verdad es que estamos hablando de productos que se llevan muchísimo tiempo en el mercado. MySQL, MariaDB, Postgres, es decir, llevamos es como si al final no cambia tanto. Incluso Mongo ya está cogiendo un poco de pozo. Entonces ahora está empezando a haber nuevos elementos en el mercado. Y todo lo nuevo que sale al mercado, todo es abierto. De hecho, incluso bases de datos que pueden ser muy interesantes porque tienen paradigmas nuevos. Por ejemplo, Datomic, que se usa mucho en Clojure, que no sé si ahora la hicieron de código abierto pero solía ser de código privado y mucha gente no la instalaba por eso. Pero era muy claro, tenía un paradigma muy interesante porque no era usa Datalog, no usa SQL, pero sí, es decir, casi todos tienen una versión, viene en el código, todo viene en el código abierto. Existen muchas bases de datos también privadas. Lo que pasa es que, y también se sigue usando mucho. Por ejemplo, mi antiguo empleador, Oracle DB, pues sí, toda la vida fue código cerrado y sigue ahí, petándolo. Es decir, al final parece sí que hay alpiste para todos, o por lo menos para los major players, siempre hay. Hay un caso muy curioso, que es el caso de SQLite, que es una base de datos que es, al principio la gente pensaba que era un juguete, ¿no? Y claro, como era un juguete, pero al final, claro, la gente empezó a meterlo por todas partes. Y hoy en día yo creo que si tenemos una base de datos instalada en más sitios que ninguna, va a ser SQLite, porque la tenemos en el móvil como 300 veces. Cada aplicación de Android o lo que sea lleva un SQLite y cada servicio que tenemos en el ordenador lleva un SQLite, aunque solo sea para guardar los settings o alguna cosa. Y esa tiene una fundación detrás y esa fundación está pagada por bastantes, sobre todo gente que la usa son fabricantes de esos dispositivos móviles, gente que usa SQLite. Y tiene una licencia muy curiosa también, porque creo que la tiene en licencia o algo así, es de dominio público. No, tiene una licencia, ahora mismo no me acuerdo cuál, pero bueno, pues algo que es al final software libre. Es software Entonces, libre. en ese sentido, bien. Es, me parece interesante lo que comentas, el tema de la fundación. Uh-huh. Aquí en el tema, con el asunto con el que empezamos, que es el de Terraform, una de las cosas que se venía comentando es que, claro, al final la gente cedía el código a HashiCorp. Además, pasaba lo de cedías, ya no era que el código tuviera una licencia en sí mismo, sino que firmabas el que tú cedías el código a HashiCorp para eso. Entonces, pues claro, luego HashiCorp puede hacer lo que le da la gana con ese código más o menos, ¿no? Cuando hay Es detrás una eso, fundación... eso es un poco Don Pierre, ¿no? Es decir, Claro, claro, típico claro, claro. de... Claro, pero claro, yo por ejemplo, yo en su momento firmé el documento por el que cedía ciertos trabajos que hacía para el proyecto GNU y yo me he quedado tan tranquilo porque sé que, bueno, pues o muy locos se vuelven de golpe o eso va a seguir ahí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Terraform, el fork, OpenTofu, Uh-huh. pues empezó impulsado por varias empresas y empresas como los de no me sale ahora el nombre. Bueno, hubo varias empresas de cloud y empresas que daban soporte de código y tal, incluso empresas que no tienen que ver ni una cosa con la otra, pero que lo utilizan internamente. Y, y lo que han hecho es poner el de OpenTofu como proyecto bajo el paraguas de la Linux Foundation. Entonces ahí ya también es más difícil que vuelva a pasar lo mismo
que Y situaciones. también podríamos entrar de nuevo ya con lo de las licencias certificadas por la Linux Foundation, que son open source y no, etcétera, y todo esto. Pues una cosa curiosa, lo que comentabais ahora, he mirado la licencia de Security, es dominio público. Vale. Dominio público, vale, ojo, no es una licencia per se. Es una forma de tirar trabajo, pero no es una licencia per se. Está en dominio público. Esto es algo muy típico en Estados Unidos muchas veces y que depende del área del país. Porque una de las cosas principales de las licencias, si entramos un poquito más en materia, es que hay que tener mucho cuidado muchas veces sobre cómo las haces, porque su interpretación, y aquí podríamos ir a gente que tiene más experiencia jurídica, pero depende del país en el cual estás y cómo lo haces. Porque hay cosas que, por ejemplo, puedes hacer en Estados Unidos, que es ceder no solo los derechos de explotación, sino la autoría del trabajo, que son cosas distintas. En Europa no puedes ceder los derechos de explotación, pero no puedes ceder la autoría del trabajo. La autoría siempre va a ser tuya, es algo que no puedes vender. Y con todo esto del dominio público, las licencias a FERO, todo esto, lo que sí que hay, y entiendo entonces por donde iba antes, Frank, cuando lo comentaba, hay un cacao mental brutal. Es decir, yo entiendo que el 99,9% de la gente que desarrolla código no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo de forma legal, muchas veces con su código o cómo lo está cogiendo. Yo me he encontrado casos revisando código donde estaba cogiendo cosas y me he encontrado violaciones legales, pero muy flagrantes a veces. Es decir, en plan, y esto lo he tenido que comunicar en plan, no os habéis dado cuenta, pero lo que pero os puede caer un puro por lo que acabáis de hacer. Muy interesante. Es decir, habéis mezclado dos cosas que estaban aparentemente para vosotros disponibles ahí, pero que no podíais haber mezclado así con esa alegría. Y pasa muchas veces por estos desconocimientos de incompatibilidades de licencias o del sistema legal bajo el que está la empresa o el lugar donde se ha desarrollado o las personas, porque hay cantidad de casuísticas. Es decir, tú puedes haber firmado, y depende del país también, ciertos contratos que te obligan a ceder pues la autoría del código que has desarrollado, cosas tan sui generis, y esto pues en alguna conferencia Richard lo comentaba muy bien, es decir, tan sui generis como que el hecho de que hayas desarrollado el código en tus horas en la oficina o fuera de tus horas en la oficina marca la diferencia entre quién tiene la propiedad y los derechos sobre el mismo. Hay que andarse muchas veces con mucho cuidado en esto, es decir, y los abogados le pueden sacar mucha punta a todo. Sobre todo después a la hora de todas estas denuncias entre compañías y demás. Y posiblemente la gente no tiene la formación que debiera, una muy básica de esto en torno a licencias. Es decir, esto parece muy tonto, pero incluso en las escuelas de ingeniería informática a día de hoy, es decir, tú vas a hacer los próximos 4 años durante el grado, aprender a desarrollar código, pues aprende cómo lo vas a liberar o estas cosas, porque a lo mejor, no sé, un músico tiene más interiorizado la propiedad de sus derechos de autor o cosas por el estilo, o sé, un pintor, una pintora, pero a lo mejor a mí me da que también hay una confusión por el tema del código abierto, ¿no? Entonces, con el código abierto, yo uso una licencia que puede ser la que me da GitHub, que es la que le conviene a Microsoft y a GitHub, es el MIT. Además queda muy bien porque pone MIT, ¿no? Entonces, una licencia MIT está muy bien. O una GPL, porque ya soy más hardcore, ya soy más de Linux y tal y cual. Yo pienso que con eso ya estoy protegido, pero no. Es decir, no necesariamente. Yo creo que aquí conviene aclarar que por eso, porque la gente, nosotros más o menos sabemos hacer, pero a mí me gustaría que quedara aclarar el tema de lo que es software libre, lo que es open source y lo que significan las 4 libertades en un caso y en otro, que a efectos prácticos viene a ser lo mismo. La primera diferencia y más básica es, también es conocer un poco la historia. Es decir, no hay ninguna licencia que sea open source en cierta forma, más allá de algunas que ha aparecido posteriormente, que no existiera antes de aparecer el concepto de código abierto.
código abierto es un concepto que se introdujo porque allá por los 2000 se decidió, una cuanta gente decidió que eso del software libre, además en inglés, no se entendía muy bien. Había que andar explicando siempre free, pero free como en libertad, no como cerveza gratis. Era lo típico. Y el término que está admitido, bastante admitido en inglés, que es libre, antes no estaba tan interiorizado, digamos, en lenguaje inglés. Claro, entonces open source es simplemente una forma de llamarle a algo que ya existía, que se inventó, pero para hacer el producto más atractivo comercialmente, para que ese mismo software y licencias fuesen adoptados por las grandes compañías. Y fue una forma de las grandes compañías del momento de algo que obviamente estaba teniendo mucha atracción, iba a tener mucha atracción en el mercado, de atraerlo a su terreno. Pues no sé si tuvo éxito en cuanto a estrategia de marketing, porque eso es una estrategia de marketing. Pero bueno, el término ha quedado ahí. De hecho, yo incluso muchas veces cuando me refiero a licencias, licenciamiento, etcétera, cuando me comunico con gente pues, a nivel de trabajo, pues le hablo directamente a veces de FLOSS, porque hay muchas cosas que entran ahí, es free, libre, open source software, y lo abarca todo. Si te vas a la web de la Linux Foundation o la Open Source Initiative, te vas a la web del proyecto GNU, muchas de las licencias están repetidas. Mi impresión es que están mucho mejor explicadas siempre en la web de GNU, con sus compatibilidades e incompatibilidades, que sigue siendo una referencia incluso para mí muchas veces cuando tengo que discernir si algo está bien hecho en cuanto a compatibilidad de códigos que se han mezclado. Pero bueno, la gente normalmente pues prefiere coger a nivel empresarial aquello que viene refrendado por unas empresas detrás, le llama open source, pero las licencias en el fondo muchas veces son las mismas, es decir, la licencia del MIT es la misma en un lado o en otro, es decir, otra cosa es tener claro qué licencia se adapta mejor a tu proyecto y sobre todo qué licencia, si realmente lo que te interesa es el software libre y no la parte comercializada del software simplemente, es decir, que tu software sirva a un propósito en el cual tienes un beneficio social como trasfondo y en el cual lo que quieres es respetar los derechos de aquellos a los cuales le vas a vender tu software. Si quieres ser un empresario responsable que dice qué productos hay en las etiquetas de sus yogures, qué productos hay en sus yogures y demás, pues entonces pues prefieres una licencia que sea puramente libre. El resto, pues, muchas veces son cosas. Hay licencias que no son la GPL, que es la licencia por excelencia de software libre, que son licencias de software libre. También hay un concepto después por el medio que es muy difícil de entender a veces para la gente que no está en la rama, que es el copyleft. Es decir, y que una licencia sea una licencia con copyleft fuerte o copyleft débil. Es decir, claro, la GPL se suele considerar una licencia con copyleft fuerte. ¿Por qué? Porque si tiene algo es que es una licencia, la gente dice viral. No, es una licencia que cuida, que tiene claro su principio. Es decir, yo quiero que todo lo que se hace a partir de aquí sea también software libre. No quiero que HashiCorp venga y después coja mi software y de repente porque ha decidido así que puede y quiere me cierra el código que yo he contribuido. No sé cuál era pues, la licencia que se firmaba en este caso, la cesión de derechos, pero con una GPL no hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque no puedes cerrar directamente. Además, sí. Ojo, no es que no puedas cerrar, es decir, puedes seguir desarrollando y no distribuirlo. Ahora, si lo distribuyes, tienes que distribuir el código. Eso es distinto. Claro, entonces, yo tengo cantidad de proyectos que reviso, de rama científica y demás, y vienen con licencias muy mezcladas. Hay veces que me sirve perfectamente y entiendo que alguien manda una licencia BSD o una licencia MIT. La Apache tiene también mucho tirón. Han aparecido licencias también como setas. Ahora tenemos la EUPL. En Francia son muy suyos y tienen sus propias licencias también muy francesas ellas, porque tienen que tener una propia, aunque es lo mismo, pero muchas veces que otras con distinto nombre. Pero bueno,
resulta muchas veces lo más difícil es la gente también, porque hay todo un mundo ahí. Para la gente es elegir una licencia para su proyecto. No es sencillo. Si no estamos en una gran empresa con un cuerpo de abogados y lo que sea, pues la gente a veces empieza un proyecto y dice, ¿y qué licencia le pongo? Pues no lo tienen muy claro y acaban eligiendo un poco así a lo Sí, loco. a veces directamente cogen y dicen, pues mira, me abro aquí el proyecto en GitHub y ¿cuál es la que me casca por defecto? La Apache, pues ya está. Sí. Y ahí lo dejo. No, eso pasa mucho, aunque puedes elegir otras. Una cosa que, por ejemplo, también se desconoce mucho, es decir, si tu proyecto, nosotros hay veces que hacemos cosas simplemente en plan texto, es decir, y publicamos el texto del código directamente. Entonces, tienes una licencia Creative Commons, es perfectamente compatible con la GFDL, que es la licencia de documentación de GNU, y al ser compatible con la GFDL, lo es con la GPL, con lo cual liberar algo en Creative Commons 4.0 a día de hoy es casi lo mismo que si alguien quiere cogerlo y posteriormente pasarlo a GPL versión 3, que es la última. Hay otro problema mayor, posiblemente. A veces nos preocupamos mucho de las licencias y hay todo un mundo ahí fuera de gente que literalmente no licencia su código. Y ese quizás un problema, un asunto incluso mayor, porque hay cantidad de gente que directamente no le pone licencia al código y se pone a distribuirlo. Y hay cosas tan sencillas como que si no lo licencias, nadie lo puede ejecutar. Realmente tú sigues teniendo todos los derechos sobre el código, porque no es ni siquiera que lo pongas en dominio público. Es decir, tú pones algo en una página en Internet sin licencia ni nada y la propiedad del código sigue siendo tuya. Vale, está ahí para que lo vea todo el mundo, pero realmente tú no tienes un permiso que alguien te haya dado para ejecutarlo ni nada por el estilo. Eso me suele pasar muchas veces. Gente que me pasa un código científico, o sea, tengo un proceso de revisión y le tengo que decir, oye, mira, yo no por nada, pero podrías poner una licencia, ya casi me da igual la que sea, pero es que si no lo ejecuto, no puedo saber si hace lo que dices y técnicamente así no puedo ejecutar. Yo sé que tú tienes buena voluntad y que piensas que sí, pero no es así. Pues la verdad es que es un tema, como decías, es súper complejo el tema de las licencias y de cómo se distribuye el código y la verdad es que casi peor en estos días, ¿no? No hay vuelta atrás, es decir, el código se va a seguir distribuyendo por Internet y ahora hay un punto, pregunta con trampa, que es, claro, tú pones tu código en la página web, hecha en PHP, HTML, tal y cual, el post-nuke de tu abuelo, y lo pones sin licencia, pero viene una IA y lo lee. O bueno, la IA lo va a leer y se va a pasar también la licencia por el forro, me temo. Entonces, bueno, es una pregunta con trampa porque sé que el tema está ahora en litigio. Es decir, hay varios pleitos abiertos y gente muy enfadada porque me están robando el código y yo ahora tengo el código del Doom y me sale el código del Doom. Y esto está con una licencia GPL, que caca de la vaca. Entonces, eh, es un tema, la verdad es que casi no sé cómo preguntártelo, en plan, porque al final no va a ser, yo creo que no va a ser el que, ¿sabes? ¿Tú crees que va a haber un interés económico en que las IAs se aprovechen del código? O sea, hay un interés económico, pero al final la batalla va a ser esa. O sea, los argumentos yo creo que están completamente en contra de que las IAs te lean tu código, pero en la práctica yo creo que se están comiendo, o sea, se toman todo GitHub y lo escupen de nuevo. Sí, claro, no, hay todo un mundo. Es decir, no tengo a lo mejor una opinión totalmente formada sobre eso, más allá de. Bueno, tengo una opinión formada, pero. eh, la cuestión es, lo que estaba mal antes sigue estando mal ahora. Le metas la tecnología que le metas por encima. Entonces, si un código está licenciado y alguien viene y se lo lee y lo copia y se está saltando la licencia, eso es ilegal. Eso es ilegal y está mal, porque además no respeta en muchas ocasiones el propósito para el cual el creador de un código original, que lo licenció, por ejemplo, bajo una GPL, lo licenció, porque es que cogió esa licencia por algo. Otra cosa es demostrar que
estás haciendo un uso fraudulento de ese conocimiento, claro. Esto será ir de caso por caso. En el caso de Copilot, por ejemplo, leído todo GitHub y darle para adelante, hay un obvio caso de violación de licencia para mí. Es decir, yo no puedo ponerte, por mucho que esté... Bueno, otra cosa distinta es que para qué usas GitHub. Es decir, esa es distinta, es decir, porque esa es mi siguiente guerra. Es decir, de los 3 días que paso al cabo del mes diciéndole a la gente cosas sobre su código, día y medio es diciéndoles, mira, GitHub no. Utiliza GitLab o utiliza otra alternativa, pero GitHub no. Es más, para algunos casos, como por ejemplo para mi campo, GitHub te dice, oiga, mire, no nos use, váyase a Zenodo. Y tiene un plugin integrado para migrar tu código directamente a Zenodo, que es un repositorio científico específico para ciencias que mantiene el CERN, para quien no lo conozca. Y entonces ya te lo facilita. Claro, es más de lo mismo. Es decir, por este caso, litigio con esteroides, para mí. Las licencias están ahí y tienes que respetarlas. Si la inteligencia artificial viene y se lee todo menos la licencia y dice, esto no, y no aprende que eso no lo puede utilizar, pues ahí tienes otro problema. Yo tengo, aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo. Te lo veía en la cara, te lo veía en la cara, no te creas. Antes comenté la anécdota que me pasó el otro día con el código este que estaba haciendo precisamente Terraform y tal, y claro, yo estaba utilizando Copilot ahí. Seguramente Copilot habrá aprendido a base de muchos proyectos, de licencias libres o no libres, que ciertas estructuras tienen un sentido, pero realmente el código que me estaba proporcionando no era, o sea, yo podría decir que muy difícilmente no era una copia. no era una copia, porque entre otras cosas utilizaba la estructura utilizaba mis propias variables, utilizaba ciertas cosas que había colado por ahí yo y tal. O sea, no es que cogía y me soltara ahí un trozo de código como un mal estudiante que copia y pega directamente de tal. Entonces, ya no voy a decir que sea más legal o no, pero desde luego, cuanto menos sí, es cierto que es muy difícil demostrar. La cuestión es que cuando has utilizado GitHub posiblemente has aceptado que tu código puede ser utilizado, en este caso por Microsoft, para cualquier propósito que quiera. Lo han utilizado para entrenar una IA. Me parece genial. Y la IA produce un producto a mayores. Esto me parece una tontería ahora, pero la verdad no me he parado a pensar en ello y da idea posiblemente de lo desconectado que estoy últimamente de estas cosas. ¿Cuál es la licencia que tiene un código que crea, por ejemplo, ChatGPT? Esa es buena. Porque lo estás cogiendo de ahí, te lo está dando y te lo estás copiando y pegando. ¿Puedes relicenciarlo o estás limitado en su uso? Es decir, puedes coger ese código, liberarlo tú y liberarlo bajo la licencia que te dé la gana, o posiblemente entiendo que estás simplemente capacitado para utilizarlo y no puedes relicenciarlo posiblemente. Porque eso es parte del kit de la cuestión. Es decir, si has aprendido a lo mejor con código con licencia GPL y te permite relicenciarlo bajo GPL, pues me parecerá perfecto posiblemente. Es decir, pero quien coja el código que sepa que él también lo tiene que publicar bajo esa licencia. Es bueno, lo que sí que hace, que es que claro, te puede dar un listado de todas las licencias que ha utilizado para ese código en los cuales se basa. Eso creo que sí que lo hace. Si tú le pides un listado de las licencias que están envueltas en el desarrollo del código que te planta y te da un listado de las licencias. Yo creo que incluso lo he hecho, si no me acuerdo, hace unos cuantos meses, y sí te da un listado y te dice, pues aquí he cogido un trozo con Apache, le he mezclado por el medio un trozo con licencia MIT, también había un trozo con esto, y te saca un listado de todas las licencias. Luego sí. Es interesante porque en eso sí que no me había parado a pensar mucho. Están las dos cosas, es el input y el output. El output es qué puedo hacer con eso. El input sí que el input sí que ahí no queda otra cosa, por una razón, porque precisamente si Microsoft puede barrer todos los proyectos de software libre que hay en GitHub,
o incluso los que no hay en GitHub y están fuera de tal, porque se pone a scrapear, incluso se podría coger y ponerse a descargar el código de GitLab o de donde sea, lo puedo hacer porque realmente cumple las 4 libertades. En la parte de leerlo. Luego ya lo que hago con él ya es otra cosa. Pero precisamente si cogiésemos y dijésemos yo pongo esta licencia para que no... pongo esta licencia que es libre para que no... pero que no permita a una inteligencia artificial o a una empresa que utilice inteligencia artificial scrapear mi código. Entonces ya no sería una licencia libre. Estaríamos haciendo algo parecido un poco a lo que está intentando cortar al HashiCorp con Terraform. Entonces es algo interesante. Distinto. Es que lo he buscado, es decir, estoy leyendo aquí y bueno, los términos de servicio de ChatGPT implican que todo el conocimiento generado tras tus preguntas tienes tú la propiedad del mismo. Y que entonces tienes todos los derechos sobre aquello que produce ChatGPT en respuesta a tus preguntas. Si es así, tú podrías relicenciar el código como te dé la gana. En cierta forma, tú decides. Sí, es interesante. Eso sí que es un... Claro, otra cosa distinta es en lo que se basa. Pues claro, hay un montón de cosas. Entonces, es una un cuestión muy de leyes. Sí, y muy... Es un tema muy legal. Bueno, ahora sí. Como llevamos ya hablando un tiempo con esto, estamos ya llevamos 1 minuto 40, llevamos los 100 minutos, que es nuestra average, nuestra media de duración. Pues quería preguntarte, tengo preguntas capciosas y cosas así que me surgen. Si me permites, porque se me está escapando algo que hemos comentado antes, y simplemente comentario sobre algo que comentaba Juan antes, del tema de que si el tema de utilizar open source como en lugar de free software para algo que al final tiene que cumplir las 4 libertades que se establecieron en los inicios del proyecto GNU. Sí que ha tenido yo creo que sí que ha tenido un éxito, y esto se comentaba mucho estos días a raíz del tema de Terraform y a raíz del tema de otro proyecto que también que se relicenció, ahora mismo no recuerdo cuál, y es que hay mucha gente, en el caso del HashiCorp en ese sentido han sido muy legales y han dicho, señores, la licencia nueva es esta, punto pelota. Y no han dicho, pero sigue siendo open source, no. O sea, sí que el código sigue siendo accesible, pero no dicen que es open source porque no cumple las 4 libertades que son las mismas 4 libertades que free software, y quiero que esto quede claro que son las mismas 4 libertades para una cosa y para otra, porque al final utilizar open source es llamarle a lo mismo de una manera diferente. Entonces, yo creo, y en cambio otros proyectos sí que, yo creo que en el caso de Elastic, por ejemplo, sí que intentaban decir, bueno, pero seguimos siendo open source friendly porque realmente proporcionamos el código y en general, en la mayoría de los casos, vosotros, nuestros usuarios, no vais a notar diferencia, vais a poder seguir instalando Elastic en vuestros servidores y tal. Y estas cosas en general vais a poder utilizarlo todo, pero no, porque tú no puedes decir que esto es open source, pero si no cumple las 4 libertades de hacer lo que yo quiera con él, entre las 4 libertades, no es... posibilidad de acceder a él, de compilarlo, de distribuirlo. Sí. Exactamente, las 4 libertades. Entonces, el momento en que se siguen esforzando estas empresas todavía en decir que son open source cuando no lo son claramente, yo creo que en ese sentido es cierto que es interesante. Hay otra cosa con el término, vaya. Hay otra cosa que pensé antes que no mencioné, pero que se me viene a la idea con esto, es un apunte muy pequeño y porque entronca bastante con otras cosas que se han debatido aquí en el podcast. Y es que esto incluso, a lo mejor a día de hoy no tanto, pero en su momento te podría traer un auténtico problema desde el punto de vista de los recursos humanos y de la gente que tienes en casa, porque podría haber una cantidad de gente, un porcentaje no desdeñable de gente
que trabaja en tu proyecto, en tu empresa, que de repente tú cambias la licencia y te dicen, sí, pues yo lo siento, pero yo no voy a desarrollar código privativo. Yo me voy de esta compañía. Y eso a lo mejor a día de hoy a HashiCorp no le pasa, pero en muchas empresas grandes podría pasar tranquilamente. Es decir, bueno, lo hemos visto en el caso de Sun Microsystems, cuando fue absorbida por Oracle. Los mejores ingenieros de Sun Microsystems salieron por patas, pero por patas, gente que se había peleado durante años para conseguir liberar la mayor parte del código de Solaris, salieron por patas y se fueron a montar Solaris y todas aquellas cosas. Sí, y se fueron a montar otras empresas donde poder seguir trabajando en la liberación de Solaris con lo que pudieron hacer hasta el momento de reemplazar las últimas piezas que quedaban por código libre y de montar otros proyectos libres. Bueno, el caso para mí paradigmático, por ejemplo, pues el de Joyent. La gente de Joyent estaba pues ahí Brian Cantrell, estaba, bueno, más ingenieros que se escaparon de SAM y montaron un sistema de cloud libre con que iban liberando el código de todos los desarrollos de toda la plataforma que hacían. Yo de hecho tengo montado aquí en casa un pequeño cloud con SmartOS, que era digamos el sistema operativo base para hacer una instancia, y ahí estuvieron. Luego pues, les fue mejor o peor, lo que sea, pero el código está ahí disponible y se sigue trabajando sobre él, y otras gentes pues se fueron. Pues, el ingeniero de performance, ¿cómo lo llaman? No sé el nombre, que se fue también primero para Joyent y luego para Netflix, y cogió y se llevaba el D-Trace, que era de Solaris, y lo implementaron en FreeBSD, y Netflix tiene el FreeBSD corriendo ahí en varias appliances con D-Trace gracias a eso, ¿no? Es gente que está comprometida y que llega a una situación de estas, donde llega una empresa donde hay más abogados que desarrolladores y salen por patas. Bueno. Y además que suele ser la gente buena. Es decir, eso hay una especie de correlación que sueles ver que justamente la gente buena es la que le da lo mismo, tiene que tirar lo de y decir, mira, ahí te quedas. Y son los primeros que se van. Pues la verdad es que me apuntes muy interesantes. Hay una cosa antes de que dejemos de hablar de las licencias, que podríamos seguir hablando bastante tiempo, que es, digamos que la gente, por ejemplo, a ver, voy a explicar un poco, antes de las licencias, estás hablando de las 4 libertades. ¿Qué 4 libertades así por encima del software libre? Las tengo un poco en la cabeza, pero no, ahora mismo a lo mejor la gente no se entera cuando nos está escuchando. Los pueden buscar por Google, claro. No, que es lo que voy a hacer ahora mismo para leerlas exactamente. Gracias, porque nuestra audiencia lo va a agradecer. Vale. La libertad para ejecutar el programa como tú quieras para cualquier propósito. Esa es la primera. Es la libertad cero. Claro, si no lo puedes ejecutar no puedes ir a ningún lado. La libertad para estudiar cómo el programa funciona y cómo... y para que hagas las cosas que tú quieres. Es decir, la libertad para adaptar el software. Es decir, lo típico, porque claro, esto es lo típico, realmente lo que hizo saltar la espita. Es decir, sabemos la mítica de los drivers de la impresora, que de repente no podía Richard adaptar el driver de la impresora para que la impresora imprimiese como a él le daba la gana. Y eso, pues, no molaba. Redistribuir las copias para ayudar a los demás y la libertad también para distribuir copias modificadas, haciendo lo que a ti te gana y para toda la comunidad. Y además, lo básico. Un matiz que mucha gente tampoco se entera, puedes redistribuir las copias bajo un precio o no. Porque la gente por supuesto. Es gratis y esto es barra libre. Y hay una empresa que coge y me está cobrando por esto. Oiga, sí, me está cobrando, pero si siempre que respete las 4 libertades. Otro de los casos que ha creado mucho ruido estos días ha sido el de Red Hat. Red Hat ha ido cerrando un poco la publicación de cara
al público exterior sus repositorios de CentOS y todo eso, y Red Hat ha dicho, no, a partir de ahora yo distribuyo el código solamente entre mis clientes. Y es perfectamente Es legal. perfecto, O es sea, decir, eso es perfecto. Es además decir, ha tenido que salir John McDough, el hombre este que lleva ahí la hueva desde el principio del proyecto de Linux, a aclarar que, oiga, que esto es software libre, esto lo permite el software libre. Red Hat al final libera las modificaciones que hace, las mejoras a la comunidad y ya está, y no hay más dramas. que eso sí, eso que la gente no se entere. Decir, es que esto no es una cuestión de dinero o de precio o de que la gente contribuya gratis o vivamos todos en un mundo feliz en el cual no hay dinero ni nada por el estilo, ni intercambios monetarios. No, es cierto que muchos proyectos de software libre funcionan simple y llanamente porque alguien tiene mucha ilusión y quiere contribuir a ellos y que hay empresas que sacan beneficio con ello. Los principios del software libre no te dicen que tengas que regalarle a todo el mundo tu código, nada te obliga a hacerlo. Lo que te dice es, oiga, mire, si usted va a redistribuirlo, tiene que darle el código a la gente y tiene que darle estas libertades. Pero es que, insisto, es decir, es una cuestión de derechos de los consumidores. Esto es complicado porque, claro, aún a día de hoy, y más en su momento, en los 80, el software era un producto tremendamente complicado. Es un producto, al fin y al cabo, es un producto, pues eso, como digo, como los yogures que te venden en el supermercado. La diferencia es que tú vas al supermercado y te interesa, pues, la calidad de la leche con la cual se ha hecho el yogur, los productos químicos que le han echado, como los conservantes, los colorantes, a lo mejor, etcétera. Y a nadie le parece extraño, a todo el mundo le parecería una aberración que alguien vendiese un yogur sin especificar lo que lleva. Y no supieras lo que te estás comiendo. Le parecería una auténtica barbaridad que Consumo o la Agencia de Seguridad Alimentaria permitiera eso. Decir, oiga, mire, ¿cómo que esta empresa me está vendiendo esto y nadie tiene ni puñetera idea de lo que lleva si me lo estoy llevando a la boca comiendo todos los días? El software a día de hoy es ubicuo a todo. En su momento, en los 80 no lo era, pero unos cuantos gente muy inteligente se dio cuenta de esto, que representaba un auténtico problema de derechos de los consumidores. ¿Cómo que usted tiene en su teléfono, en su móvil, cantidad de cosas que no tiene ni puñetera idea de lo que hacen? Y eso pasa con el software, es lo que pasa con el software privativo. No puedes controlar si cuando tienes el móvil apagado, aparentemente realmente está grabando y mandando datos en remoto a una empresa. ¿Qué está haciendo? No se sabe con cantidad de software, sino es porque fuese software libre. La suerte que tenemos también es que, o que hemos tenido en cierta forma, es que el software libre, hay veces que la gente es pesimista en cómo ha evolucionado en los últimos 20 años y yo últimamente soy bastante optimista, es decir, ha permeado muchísimo. Es decir, hay cantidad de software que tenemos a día de hoy que depende en sus partes más básicas pues de librerías pequeñas que son software libre y que tenemos cantidad de derechos adquiridos en la tecnología que utilizamos gracias a, en muchos casos, las licencias virales, digamos, como la GPL, que hacen que todo lo que interacciona con ese software tenga que ser libre. Y pues las empresas muchas veces empiezan utilizando componentes básicos, gratuitos, libres que están ahí, y después, cuando el producto crece, esas librerías se ponen insustituibles y condicionan la licencia posterior del software total que te venden. Nada dice que tenga que ser gratis, lo que te dicen es que hay que respetar los derechos de los consumidores. Oiga, mire, usted está vendiéndole este software a alguien, tiene que darle el código y tiene que poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque tiene que poder comprobar que realmente es lo que usted le dice. Es decir, si usted le da el código y no lo puede compilar, ese código podría estar haciendo cualquier cosa y los códigos son muy complejos. Cualquier cosa excepto lo que usted dice que hace. Es el típico ejemplo de cuando Microsoft le enseñaba el código de Windows a los gobiernos y decía, sí, este es el código de Windows. No lo puede compilar. Ya se lo doy yo compilado, pero este es el código de Windows. Claro, por cuestiones de seguridad nacional y demás, yo qué sé. A lo mejor me estoy pasando aquí, pero bueno, es el típico ejemplo.
Esto pasa mucho. Entonces, claro, en su momento José Marchesi, lo que hablábamos antes, lo vio y lo comentaba ya pues en el primer GNU Hackers Meeting, que el gran problema de esto en el futuro iba a ser cosas como la domótica, más allá de teléfono móvil. Pues, también mencionamos a Diego, que es uno de los autores de mi libro. A día de hoy, él básicamente lleva la tecnología de una empresa. Ojo, él ha estado en Amazon, ha estado en Etsy, pues a día de hoy hace hornos. Hace hornos. ¿Por qué? Porque la cantidad de cosas que se nos vienen en la cocina, y más en el futuro, que están conectadas a Internet, y tienen una capa de software por debajo brutal y de conexión a Internet, es tremenda. Entonces, él ahora mismo lleva ya, creo que va a hacer a lo mejor un par de años, trabajando para una empresa que hace software para esas cosas, para domótica. Tenemos que mirarnos a un día de estos. Y es brutal, daros cuenta, es decir, la necesidad del software libre ahí, porque la cantidad de información que sale de nuestras casas, de nuestras vidas, con todos estos aparatos conectados, es tremenda. Directamente, pues un caso que me contaba, y no creo que sea nada del otro mundo que lo diga, es que uno de los grandes problemas que tuvieron es que no daban manejado toda la información que les enviaban a los servidores. Y no tienen ahora mismo, digamos, un gran número de dispositivos domotizados conectados a Internet, porque no es común. Es decir, seguramente vosotros en vuestra casa no tenéis un dispositivo en vuestra cocina conectado a Internet que se conecta con la empresa que lo suministra y está mandando señales ahora mismo. Pero hay muchas casas donde eso ya se da. Bueno, pues el chip, y esto es una de las características del chip, creo que mandaba datos, algo tal que, pues no sé, creo que 0,1 segundos. Claro, es decir, y una característica del chip, venía programado así. Tuvieron que cortar para, oye, mira, es decir, nosotros no queremos un ping tuyo cada menos de 30 segundos. ¿Por qué? Porque la base de datos revienta. Es decir, entonces, la cantidad de información que sale a diario de nuestros dispositivos y demás hace muy necesario el software libre y todas estas licencias para que se respeten nuestros derechos como consumidores, porque si no, podría estar saliendo de tu casa y de tu vida cualquier cosa. Es todo un asunto de privacidad también. Bueno, pues nos acercamos a las 2 horas del podcast y la verdad es que aquí Fran ya me está diciendo que pide papas y yo creo que la verdad es que por no agotar ya al pobre Juan, que además lleva mucho trabajo estas semanas y tal, y vamos a dejarlo también un poco. Bueno. Sigo hablando otras 2 horas. No, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es llamarte para los próximos capítulos más adelante y volverte a llamar, porque a mí se me quedan muchísimas cosas en el tintero, la verdad. Y no es plan sacarlas ahora, porque nuestra nutrida audiencia hay que darle algo para que vuelvan al podcast. Entonces... y descanso, hay que darles descanso. Darles descanso de las... Que asimilen bien lo que estamos... este podcast, porque va a haber muchas más cosas, va a haber muchas más novedades. Y la verdad la verdad es que se nos quedan muchísimas cosas contigo y nos quedan para la siguiente vez. Bueno. Así que un placer contar contigo. Muchas gracias y hasta la próxima. El placer es mío. Hasta luego. Chao.